Bienvenidos a todos, hoy estamos en el ciclo de entrevistas en homenaje a Pablo Comas. Estamos con Ariel, profesor de matemáticas del Colegio CREAR, y le vamos a hacer algunas preguntas sobre Pablo. Bueno, para empezar la entrevista te queríamos preguntar cómo lo conociste a Pablo. Hola, a Pablo lo conocí específicamente en el 2008, aunque yo ingresé a trabajar a la escuela en el 2007. Fue gracias a un acto que tuvimos que organizar juntos. Me acuerdo que la rectora en ese momento me dice: Ariel, tenemos que hacer un acto con el profe de música. Me dice: mirá, ahora está ya dando clase, si vos querés, te acercás al aula y habla con él. Llego al aula y ahí fue el primer contacto que tuve con Pablo, donde le propuse escribir algo para el acto, y de él sale una sonrisa como diciendo: bueno, ¿de qué me está hablando este? Y me fui y él siguió con la clase. Y ese fue el primer contacto que tuve con Pablito. Ariel, ¿qué valores o enseñanzas te dejó Pablo en la escuela? Creo que lo que Pablo transmitía, lo transmitía con el día a día. Él llegaba al aula o a la escuela, los chicos salían corriendo a recibirlo, y, y ya ese contacto daba que enseñaba otra cosa. Y si uno iba al aula, lo veía a los alumnos extendidos en el aula, cada uno en su lugar, pero siempre observando y escuchando lo que estaba diciendo. Y eso muy poco lo logra. Y creo que el valor del respeto, el de la escucha, el de ir a las raíces, porque él, cuando analizaba las canciones, no es que cantaba la canción, sino que analizaba de dónde había surgido esa letra, en qué momento se había escrito, por qué se había escrito, y creo que eso transmitía muchas cosas de él. No se quedaba solamente con el cantar o dar la clase, sino siempre quedarse con un mensaje. Y a vos como profesor, ¿te dejó alguna enseñanza para dar clases, digamos, sí? Y para mí, Pablo, yo siempre lo digo a todo el mundo, ha sido mi mayor ídolo y mi mayor referente como profesor. Desde que casi lo conocí, quería ser como él. Yo quería ingresar al aula y que los alumnos me recibieran como lo recibía él, que lo escucharan como lo escuchaba él. Y, y- y- y traté de seguir esos caminos, y después me di cuenta que a veces la matemática me ponía como un, algo en el medio, pero que podía llegar a los alumnos, pero él tenía algo, aunque siempre decía: yo no soy profesor, porque siempre lo repetía: yo no soy profesor, pero creo que tenía eso que a muchos profesores les falta, el alma de docente. Él enseñaba con el corazón. Un día me dijo que para cantar no había que tener una voz linda para cantar, sino que había que cantar con el corazón. Y creo que eso lo llevó siempre en la vida, tanto en la escuela como fuera de la escuela. ¿Qué aportes hizo él en su carrera o cuáles crees que fueron los más importantes que hizo? Y creo que cada cosa que él hizo fue un aporte, tanto para la escuela como para Concordia. Creo que el día de su velorio, ver a tanta gente, creo que eso refleja lo que él dejó en Concordia. Eh, Cuando falleció, el mismo día, yo le escribo una canción y que hace referencia de que cada abrazo que él dio en su vida dejó algo, tanto para los alumnos como para las personas que se cruzaron el camino de él. Y creo que si uno le pregunta a alguien que si lo conocía a Pablo, y de 10 personas, seguro que la mitad conoció a Pablo y tiene un recuerdo de Pablo. Y eso es muy difícil de lograr si uno no lo hace del corazón. Bueno, como para ir cerrando la entrevista, te queríamos preguntar, en el aula nos mostraste varias veces tu parte como más artista. Te queríamos preguntar de qué manera te influenció Pablo, eh, por ejemplo, para escribir o canciones o texto, poesías. Eh, Él un día me decía, yo le iba a mostrar una canción y me decía que a veces la canción era muy larga,
y me dice, mira, a mí no me gusta mucho Arjona, porque a él le gustaba otro, me dijo, pero fíjate las letras de Arjona, la forma que dice. Y así empecé a ver que a veces uno con una letra simple o con una metáfora puede decir un montón de cosas. Y un día me enseñó, me dice, mira, esta canción, cada uno decía una frase y la conectaron y quedó un hit la canción. Entonces a veces las canciones surgen de una manera u otra. Pero creo que Pablo me va a marcar y me va a marcar siempre, es que mi primera canción la hice con él. Se llama Alma Silenciosa, la hicimos una tarde para el acto eso. Me dice, venía a casa, él preparó unos mates y en menos de 10 minutos ya había hecho una canción. Todavía guardo en mi celular la canción original, esa grabación de ese momento. El sonido no es bueno, pero es la primera grabación y mi primera canción que me marcó. Creo que eso, por eso cuando yo le escribo esa canción y que después Nico le pone música, dice que hoy la tarde ha caído y junto con ella también mi canción, la canción que hicimos juntos. Bueno, con esa pregunta cerramos la entrevista. Muchas gracias, Ariel, por venir hasta acá, darnos tu tiempo y venir a este espacio por el homenaje a Pablo Comas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, y creo que mientras uno siga recordando a una persona y la forma que lo recuerda, esa persona va a seguir presente en cada uno de nosotros. La escuela tiene ese lugar que se llama Pablo Comas, y creo que cada alumno que ingrese, aunque no lo haya conocido, tiene que saber quién fue Pablo Comas, porque de esa manera él va a estar presente. Y mi nena, que tiene 12 y que cuando él falleció tenía 3 años, sabe quién fue Pablo Comas, ha escuchado lo que ha hecho Pablo Comas, y creo que si uno puede transmitir eso a todos los demás, Pablo Comas va a seguir vivo entre nosotros. Sí.